empezar. Ok. Mientras se nos empiezan a unir, ya buenos días a los que vienen llegando. Díganos de dónde son en el chat para ver de dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando. Ecuador, súper. Tenemos aquí del equipo de Altec de Colombia, de Perú, de México. Hola, México. Buenos días a todos. Venezuela. México, otro compatriota de México. Ecuador, Costa Rica. Ahora tuvimos un montón de gente de Costa Rica, qué bueno, que se nos unen desde Costa Rica. Esperamos un minutito más a que se nos unan más y ya vamos a empezar con el webinar número 3. Más de México. Ay, aquí alguien nos preguntaba del OPLA, del kit OPLA, a Michael Acosta. Es similar, pero no, el OPLA no está dirigido como a educación, es más como para maker, entonces no tiene ese contenido que cuando lo enfocas a educación, tiene, el contenido es distinto, ¿no? Cuando buscas esa parte de la enseñanza, pues esa es la diferencia y creo que por ahí la carriera es un poco también distinta en el display, y las actividades obviamente en el OPLA también son distintas, pero en cuanto a hardware es muy parecido. Bueno, entonces, si les parece, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a comenzar. Estamos. Pues buenos días a todos. Otra vez muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya estamos en el webinar número 3 de 5. Qué rápido. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy son de sensores externos. Y como ya saben, bueno, aquí ya viene un poquito más la explicación de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, José Antonio nos explicó la vez pasada que la Carrier trae unos sensores de humedad, de temperatura, de presión, de movimiento. Entonces, y nos enseñó la vez pasada 2 de ellos, el de humedad y el de temperatura. Pero también el kit trae 2 sensores externos, que es el sensor de humedad y el de PIR o el infrarrojo. Entonces, José Antonio nos va a mostrar el día de hoy cómo usar esos sensores. Y bueno, pues para aquellos que se unen por primera vez, José Antonio Bagur es ingeniero en mecatrónica, él está en Guatemala, es profesor, es investigador, tiene una maestría en IoT por la Universidad en España, en Salamanca, y sabe muchísimo de Arduino. Entonces, él está con nosotros aquí compartiendo lo que sabe. Y yo soy Roxana, yo soy parte del equipo de Arduino Educación. Y también por aquí en el chat está nuestra compañera Nerea, también del equipo de Arduino Educación, para ayudarles con todas las preguntas que tengan en el chat. Y bueno, como les decía, hoy es el webinar número 3, sensores externos. El próximo webinar va a ser el próximo martes y va a ser todo acerca de las APIs y servidores web. Recuerden que los webinars todos los grabamos y cuando termine el webinar les mandamos un mail compartiéndoles la grabación. Y recuerden registrarse en el canal de Facebook de Arduino y también de sus partners locales. Ellos también están poniendo en sus redes sociales los registros. Al final del webinar, en la última diapositiva, vienen ahí los nombres de los partners para que los ubiquen. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación muy rápida del webinar pasado. En el webinar número 2 hablamos de Arduino Create y de la nube IoT. Entonces, Arduino tiene esta parte en su ecosistema que se llama Arduino Create, que es una plataforma integrada que nos permite escribir código y configurar placas, guardar todos los programas que hacemos en la nube de forma muy rápida y muy sencilla. Entonces, todo esto es un servicio que está en el navegador y de ahí pueden programar sus placas y escribir el código. Entonces, ese fue Arduino Create. Y José Antonio nos mostró un ejemplo creando cosas en la nube, creando las variables, que son todas esas propiedades que queremos que nuestro proyecto tenga. Y luego nos mostró cómo se hacen los paneles de control o los dashboards. Y esto fue lo que hizo José Antonio. Entonces,
Nos enseñó en la Carrier, en los sensores que trae la Carrier, cómo va cambiando la temperatura y la humedad relativa. Y también pudimos verlo en forma de gráfica, cómo se va graficando también todos los datos que estamos obteniendo en tiempo real. Y también nos hizo un pequeño, agregó al sketch unas líneas de código para cada vez que él presionara los botones capacitivos que trae la Carrier, pues nos marcara aquí, para que ustedes vieran cómo funcionan los paneles de control o el dashboard que viene en la nube. Eso fue lo que hicimos la vez pasada. Entonces ahora le cedo a José Antonio la palabra para que él nos empiece a contar qué es lo que vamos a hacer hoy. Ok, gracias, Rox. Gracias. Buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Y otra vez saludos desde Ciudad de Guatemala, que aquí justamente me encuentro desde aquí, desde Ciudad de Guatemala. Solo voy a compartir mi pantalla ahorita. Y, y bueno, también solo voy a cambiar ahorita mi pantalla. Y bueno, ustedes pueden ver aquí el carrier con la tarjeta. Y además de esto que trae el kit, también el kit trae dos sensores externos, que aquí tengo uno metido dentro de tierra, que es este sensor capacitivo para medición de humedad de suelos. Y también tenemos este sensor PIR que nos permite medir radiación infrarroja y con ello detectar movimiento. Entonces la idea ahorita es hablar un poco acerca de estos dos sensores y luego hacer una demostración de cómo es que funcionan estos sensores y cómo pueden funcionar estos sensores al integrarse con Arduino IoT Cloud. Y también otra cosa de la que vamos a hablar es de una funcionalidad que le diría yo muy interesante, y es la funcionalidad de los relés embebidos que traen el carrier, que son estos rectangulitos aquí que ustedes miran, eh, blanquitos acá, estos rectángulos blancos que están acá. Estos son switches electromecánicos y ya están embebidos dentro del carrier y nos permiten hacer muchísimas más aplicaciones, no solo a un nivel académico, educativo, maker, sino incluso nos da para pensar en aplicaciones enfocadas a la industria y demás. Entonces, dicho eso, pues vamos a empezar a ver, primero vamos a empezar a hablar acerca de estos sensores externos. Ojo que algo que es importante mencionar es que el kit traiga solo dos sensores externos no quiere decir que ustedes no le puedan conectar a este carrier otros tipos de sensores. Entonces, se los menciono desde ya para que no nos confundamos y no pensamos que, bueno, el carrier solo puede utilizar estos dos sensores. No, el carrier trae estos dos sensores, pero si ustedes quisieran conectarles otros tipos de sensores, pues también se puede. Entonces, ahora dicho eso, voy a cambiar para que me vean a mí y voy a empezar a compartir mi pantalla. Solo creo que no puedo compartir pantalla. Entonces, y ahorita ya se va a poder. Listo. Gracias. Sí. Y, ok, listo. Entonces vamos a empezar aquí con la introducción. Si tienen dudas o preguntas, por favor, déjenlas en el chat o en el Q&A y ahí vamos a estar respondiéndolas. Entonces, esto es lo que les había estado explicando, qué es lo que trae el kit, que este es el hardware. Ya no nos vamos a parar mucho más tiempo en eso. Primero vamos a hablar acerca del sensor PIR, que es este sensor que está acá. Este es un sensor que nos permite leer radiación infrarroja para principalmente detectar movimiento. La radiación infrarroja es esa radiación que irradian los cuerpos vivos o no vivos y debido al calor que estos emanan. Entonces, nosotros somos fuentes de radiación. Si alguna vez habían pensado si éramos reactivos o no, pues sí somos reactivos de alguna forma. Nosotros somos fuentes de radiación infrarroja. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en un proceso termodinámico donde cambiamos nuestra temperatura y ese cambio de temperatura pues hace que irradiemos radiación infrarroja. Y asimismo hay muchísimas cosas en el mundo, todas las cosas prácticamente que pueden también reflejar la radiación infrarroja, pues también son fuentes de radiación. Entonces, ¿cuál es el objetivo, cuál es el rol que juegan estos sensores? Es detectar esa radiación infrarroja y con ello hacer una relación en que
Si hay radiación infrarroja detectada, es porque hay algo que se está moviendo en el campo de visión de este sensor que está aquí, que lo tengo yo acá. Estos son los famosos y muy conocidos sensores PIR. Y pues el kit trae uno y lo podemos utilizar. Ahora, ¿cuál es la magia de este sensor PIR? Y creo que eso es lo que vale muchísimo la pena mencionar. La magia de este sensor PIR radica en la óptica del sensor. ¿Y a qué me refiero con la óptica? Me refiero a esta parte blanca que está acá. El sensor PIR realmente es lo que está aquí adentro. Si se dan cuenta, aquí le quité este como domito. Y aquí adentro hay un sensor que es el sensor este es el elemento sensante que nos permite pues captar la radiación infrarroja. Ahora bien, este sensor solito, así como está, pues tiene un problema y es que únicamente puede captar radiación cuando la radiación está enfrente de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen estos sensores y por qué los hacen, por qué son tan interesantes? Es por este domo que está acá, que este domo es lo que se conoce como lentes de Fresnel. Cada una de esas como divisiones que están en el domo es un lente de Fresnel. Y lo que hacen estos lentes de Fresnel es captar, le permiten al sensor captar luz o radiación infrarroja en un espectro más amplio, en un como espacio más amplio, y entonces pues evitan que tenga que estar este sensor así pues eh, direccionado pues así completamente hacia donde nosotros queremos. Y tal vez ahí les voy no sé si ustedes han visto los sistemas de seguridad, por ejemplo, o esas luces que se encienden solitas cuando, bueno, o sea, cuando uno entra a un pasillo y hay una luz que cuando justamente entramos se prende. Usualmente esas luces funcionan con este tipo de sensores y aprovechan esta óptica, estos lentes de Fresnel para poder pues captar esa radiación en muchísimas áreas y no solo cuando está pasando una persona, por ejemplo, por debajo. Entonces, esa es una introducción bastante rápida acerca del sensor SPIR. Creo que habría muchísimo más que hablar, pero vamos a seguir hablando de otros tipos de sensores que también podemos que también podemos usar con este kit. Algo importante también de este sensor que les decía es que este sensor se utiliza para detectar movimiento, pero no nos sirve para detectar la distancia a la que ocurrió ese movimiento del sensor. Es decir, este sensor únicamente nos dice si existió o no existió un movimiento. No nos puede decir la distancia a la que ocurrió ese movimiento. Y como ustedes pueden ver acá, este sensor tiene dos potenciómetros o estos dos potenciómetros naranja que se ven acá, que nos permiten modificar algunas características de la respuesta del sensor. Esas características son el, la distancia a la que va a ocurrir, o sea, la distancia desde la que va a empezar a indicarnos, mira, ya hubo ¿cómo se llama? Un movimiento, que sí, o sea, podríamos decir, hubo un movimiento a 2 metros, pero si el movimiento ocurrió antes de esos 2 metros, no podemos saber, simplemente nos va a decir, sí, hubo movimiento, ¿verdad? Se va a activar. Y también tenemos otro potenciómetro que nos permite modificar el tiempo de la respuesta, desde que el sensor sensa que existió un movimiento hasta que nos avisa que existió el movimiento. Entonces, eso lo vamos a lo vamos a ir discutiendo conforme hagamos ¿cómo se llaman? Los demos más adelante. Pero bueno, ustedes pueden ver que este es un sensor que nos permite hacer muchísimas aplicaciones, desde alarmas hasta, no sé qué más se les ocurre. Ahí dejen en los comentarios qué más se les ocurre hacer con este sensor, pero usualmente la aplicación de este tipo de sensores es para alarmas. Es cuando nosotros queremos saber si ¿cómo se llama? Si existió un movimiento o no, si alguien se metió a la refrigeradora a comer sin permiso o no. Entonces eso es más o menos lo que queremos hacer. Ok, y además del sensor PIR, que yo creo que es una belleza este sensor, la verdad es que me encanta este sensor, también tenemos en el kit este otro sensor que también es otra belleza, que es un sensor capacitivo para la medición de humedad de los suelos. Entonces, ¿cómo así que es capacitivo? Literalmente y específicamente, esto que ustedes están viendo acá, esta plaquita negra que ustedes están viendo aquí, es un capacitor.
¿Y qué es un capacitor? Pues un capacitor es un elemento o es un dispositivo electrónico que nos permite almacenar energía en forma de campos eléctricos. Eso quiere decir que nosotros podemos, dependiendo de cuánta energía almacenemos en un capacitor, pues podemos hacer ciertas cuestiones. En el caso de los sensores de humedad, nosotros lo que hacemos es variar la capacitancia, que la capacitancia es la medición o la medida de qué tanta energía podemos almacenar en el capacitor, y con ese cambio de capacitancia, entonces nosotros estamos indicando qué tan, eh, qué tan húmedo o qué tan seco está el suelo. Tal vez hay personas aquí que son un poco más técnicas y que tienen un poco más de conocimiento en electrónica o principios electrónicos, pero básicamente un capacitor es un dispositivo que tiene dos placas. Entonces son dos placas conductoras y en medio de esas dos placas hay un material que se conoce como dieléctrico. Entonces, al variar ese material dieléctrico, entonces cambia la capacitancia total del capacitor. Lo que nosotros tenemos acá justamente es, y si ustedes tienen un sensor ahí, ustedes van a poder ver que hay como dos placas aquí, como se miran dos placas, hay una acá y hay una acá. Y entonces cuando nosotros metemos este sensor en tierra, por ejemplo, aquí tengo tierra, ojalá no se me caiga encima de mi computadora porque aquí está nomás la tierra. Entonces cuando yo meto el sensor a la tierra, lo que estoy haciendo es que estoy cambiando ese material que está en medio de esas dos placas y por consiguiente estoy cambiando la capacitancia. Entonces yo puedo hacer muchísimas experimentaciones y determinar empíricamente eh, qué valor de capacitancia me indica, por ejemplo, que esta tierra está completamente húmeda o que está completamente seca. Entonces, ese es un sensor, este es un principio que se utiliza no solo para medición de humedad de suelo, sino para medición de otro tipo de variables. Y les puedo decir de que yo he tenido yo pude trabajar con este tipo de sensores en el ámbito agroindustrial y créanme que se utilizan muchísimo. Tal vez son un poquito más grandes, estos son pequeños, pero el principio es el mismo. ¿Ok? Entonces, como les decía, como ustedes pueden ver ahí, a menor capacitancia, eh, si la capacitancia es menor, lo que nos quiere decir es que el suelo está muy húmedo, y a capacitancia mayor es que el suelo está muy seco y pues, hay que regar las plantas porque si no se pueden morir, ¿verdad? Ok. Y luego de eso también pues tenemos los pines de alto voltaje y los relés, que eso también es una parte muy importante de este kit. Y aquí se los voy a mostrar acá también. Eh, yo creo que también esta es una de las particularidades y una de las funcionalidades mm, más interesantes que tiene el kit, que es esta integración de estos relés, estos cuadritos blancos que están acá. ¿Por qué? Porque usualmente la integración de relés a circuitos electrónicos, si uno no tiene la experiencia con manejando circuitos electrónicos, puede ser un poco complicado. O sea, en el sentido de que puede ser un poco complicado armar el circuito electrónico. Entonces, esta placa, la particularidad que tiene es que ya lo tiene integrado. O sea, ya tiene estos relés integrados completamente ya conectados con nuestra placa. Entonces, es decir, que nosotros ya solo tenemos que programar la placa para poder utilizar estos relés, y ya tienen estas salidas, estos cables, estos conectores negros que están acá, son los conectores que ya nos permiten pues hacer interfaces con estos relés. Y al final, pues, ¿qué es eso de los relés o qué es todo esto que estoy hablando de los relés? Pues los relés son interruptores electromecánicos que nos permiten manejar eh, cargas que requieren corrientes, por lo general, altas corrientes altas o voltajes altos de operación. Usualmente no son voltajes o no son corrientes que manejaríamos o que podemos manejar, porque recuérdense que los pines de estas tarjetas están limitados eléctricamente, no solo en el voltaje que pueden recibir, sino también en la corriente que pueden manejar. Entonces, con estos dos relés, pues tenemos la posibilidad de manejar, por ejemplo, ahorita se me ocurren motores, solenoides, lo que se les ocurra, ¿verdad? Entonces, esta es la particularidad de los relés que tiene el kit. Y bueno, pues
imagínense pues también el mundo y las posibilidades que se abren con el kit, pues ya dejar de pensar únicamente con aplicaciones maker, pues, sino también a pensar en aplicaciones incluso industriales que están conectadas al Internet. Entonces, ustedes algo que van a poder ver acá y que probablemente pueden estarse preguntando es esto del NC, COM y NO. Los relés, usualmente la forma como se conectan es a través de 3 pines. Bueno, dependiendo del tipo de relé, pero en este caso en particular, tenemos 3 pines de conexión, que son los pines que se conocen como NO, NC y COM. NO significa normalmente abierto en inglés, NC significa normalmente cerrado y COM significa común. Si ustedes ven ahí el diagrama que tengo por ahí, si quieren solo les voy a poner el spotlight aquí en Zoom. Tenemos un pin común que siempre va a estar conectado cuando no está energizado, cuando no estamos utilizando el relé, va a estar conectado siempre al pin que se llama normally closed o normalmente cerrado o NC. Entonces, tenemos un pin común que siempre está conectado a NC. ¿Cómo? Siempre va a estar conectado a NC cuando el relé no esté energizado. Ahora bien, cuando nosotros le mandamos a decir al relé, mira, quiero que te energices y por lo tanto quiero que switches o quiero sí, que switches. Entonces, el común va a cambiar de posición y va a cambiar de normally closed a normally open. Y entonces ahí es como funciona el switcheo. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros es como tenemos que hacer y los diagramas de conexión con los relés. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener al pin común, podríamos tener una fuente de voltaje y al pin NO podríamos tener uno de los pines de conexión de un motor. Entonces, cuando nosotros switchamos, hacemos que el motor se prenda y cuando no switchamos, se apague. Entonces, como les decía, creo que esta es una funcionalidad súper interesante, esta placa, por el hecho de que nos facilita muchísimo el hardware, las conexiones, y pues ya simplemente es de utilizar esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ahora, algo que es súper importante es que estos relés están eléctricamente limitados y el límite que pueden manejar es de 24 voltios DC. O sea, nosotros no podemos colocar, pueden manejar voltajes que están entre 0 y 24 voltios DC. Si nos subimos de 24 voltios, entonces vamos a dañar permanentemente estos relés que están acá. ¿Ok? Entonces, y bueno, la carcasa, que aquí la tenía, pero ahorita uy, perdón. Estaba jugando con la carcasa ayer, perdón. Aquí está la carcasa, que es una carcasa también súper bonita, que eh, uy, aquí tengo un insecto que se vino a la tierra. La carcasa lo que nos permite es proteger el circuito, el carrier, cuando nosotros pues tengamos cuando tengamos algún tipo de aplicación que requiera que el carrier esté pues mucho tiempo bajo la intemperie o en algún ambiente donde pues no esté protegido y donde requiramos protegerlo. Por ejemplo, ahorita que estaba haciendo pruebas aquí en uno en uno de los balcones de donde vivo, pues tengo un gran pues, pedazo con tierra y pues había que protegerlo porque si le cae agua, pues se arruina. Entonces, esto también está súper bonito. Ok, entonces creo que esa fue una primera, fue una breve repaso a sensores TIR y sensores de humedad y también a relés, que son switches electromecánicos. Entonces, si quieren, antes de pasar a, a la prueba y a los demos, creo que sería bueno resolver algún par de dudas. No sé si usted, pues por ahí hay Sí, dudas. aquí alguien preguntó ¿qué integración tiene el kit con asistentes de voz? Como por ejemplo, similar a lo que hace Google o Alexa o el de Amazon. Google Alexa. Eh, sí, lo que pasa, o sea, se puede integrar, pero creo,
no estoy muy seguro ahorita. Creo que estoy confundido con lo de Alexa y con lo de... Es que Sí, son hace los poco... asistentes de voz, ¿no? Que dices, Google toca tal canción y entonces Google te toca X. Ah, ya. Es que estaba pensando en... justamente hace poco utilicé estoy aprendiendo a utilizar una plataforma que se llama Edge Impulse y que justamente se puede utilizar con Arduino. Y esa plataforma se utiliza para entrenar a modelos de Machine Learning. Eh, y entonces ahí justamente en ese curso, donde usamos una de estas, Maker 1010 o un Arduino Nano, justamente pues hacemos esa integración. Eh, Aquí, con este kit, pues lo que se requeriría justamente pues sería algún tipo de algoritmo que nos permita eh, poder identificar, por ejemplo, si lo que querés es que esto actúe con algún comando de voz, entonces lo que necesitamos es entrenar un modelo primero que nos permite identificar ese comando de voz y ya identificado ese comando de voz, entonces ya se puede hacer algo ya se puede hacer algo con alguna rutina o algún programa. Pero ahí tendríamos que tener ese intermediario, ¿verdad? Que es ese modelo de machine learning o de, de sí, no sé cómo se dice en español machine learning, pero sí tendríamos que tener ese algoritmo que nos permita poder entender qué es lo que nos están diciendo. Y bueno, no sé qué otras dudas hay. Por aquí dice que si puedes volver a repetir la plataforma que habías mencionado. Sí, si quieren se los voy a colocar Edge Impulse. Perfecto. Entonces, lo bonito de Edge Impulse es que está basado en Arduino y es una forma muy práctica de poder desarrollar y poder entrenar algoritmos de Machine Learning. Y sí, justamente estaba pensando en utilizar el Maker, el Carrier. ¿Por qué? Porque pues tengo un Maker 1010 que tiene la capacidad computacional para, ¿cómo se llama? Correr modelos de Machine Learning embebidos que justamente uno puede entrenar en Edge Impulse. Perfecto. Una lámpara de 220 de una casa, no, creo que eso no se puede hacer porque eh, pues con estos relés no se podrían hacer. Ahora, o sea, que el maker tenga estos relés no quiere decir que nosotros no le podamos conectar otro tipo de relés que sí nos permitan manejar corriente alterna. Entonces, nosotros también podríamos hacer eso, solo que ahí sí tendríamos que conectar externamente los relés. Eh, Perfecto. con los que tiene integrado, ¿no? Sí, así es, Agustín. También ahí hacen una pregunta rápida con respecto al sensor industrial. ¿Qué protección contra las interferencias y ruidos tiene? Pues creo que a nivel industrial no hay ningún sensor acá, pero eléctricamente la Carrier sí está protegida eléctricamente, pero siempre, pues, si quisiéramos desarrollar una aplicación industrial con la Carrier, creo que sí valdría la pena siempre tener una segunda protección para ruido y también cortocircuitos y demás. Porque hay que recordar que en niveles industriales, pues los voltajes y las corrientes que se manejan son distintas y son muchísimo más altas. Ok, entonces voy a seguir ahí contestando algunas, ¿cómo se llama? Preguntas conforme vayan saliendo. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a parar aquí y me voy a solo voy a pasarme rápidamente acá. Voy a empezar ¿cómo se llama? Con un sensor de humedad de suelo. Solo porque están apareciendo aquí arañas y me da miedo que me piquen. ¿Tienes aracnofobia? Sí, los insectos me dan cosita. Ay, a mí también me dan mucha cosita, entonces. Pero No yo sé si ya, tengo muchas plantitas, entonces hay que aprender a regar las plantitas y que no se nos mueran. sí, así es.
No sé si ven ahí lo que dice Webinar 3. Sí. Buenísimo. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es un código muy sencillo, muy sencillo, solo para mostrarles la funcionalidad básica de los relés, cómo los podemos integrar con el IoT Cloud y también cómo leer el sensor de humedad de suelos. Y bueno, vamos a hacer algo ahí. Vamos a ver la funcionalidad básica. Y bueno, entonces se recuerdan que en el IoT Cloud lo primero que teníamos que hacer era crear una cosa. Esa cosa es la cosa, valga la redundancia, que va a tener todas esas funciones que nos va a permitir recopilar información del hardware, que en este caso es el IoT Carrier, y mostrarlas a través de un dashboard, que también ese dashboard está integrado en el IoT Cloud. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue crear un thing nuevo que se llama Webinar 3, cuyo device es este que se llama Mordor, que es el de mi IoT Kit, y tengo varias variables, otra vez valga la redundancia ahí, que me van a permitir, pues, leer ciertos valores del hardware. Entonces, ustedes pueden ver aquí que tengo tengo variables. Aquí, bueno, esta la voy a eliminar por el momento. Voy a eliminarla acá solo para que no tenga problemas. Entonces tengo una variable de humedad, que tal vez aquí solo para hacer, esta es humedad relativa, es una variable que bueno, esta debería ser entera, no debería ser de punto flotante, perdón, aquí es un valor entero. Y se recuerdan que habíamos hablado la semana pasada que al definir variables, pues le definimos el nombre, le definimos el tipo de dato que va a estar representando esa variable, que en este caso es la humedad relativa, es un valor entre 0 y, y 100. Ah, no, perdón, aquí ya me recordé que estoy perdido ahorita un poquito, perdón. Y también lo que podemos definir es el permiso de la variable, que esto quiere decir que si es read only, lo único que podemos hacer es leer el valor de la variable, y si tenemos permisos de lectura y escritura, entonces podemos leer, pero también podemos mandarle a escribir algo a la variable y cambiar el estado de la variable. En nuestro caso, pues esta es una variable que solo es read only y vamos a leer y vamos a refrescar el valor de esa variable en nuestro dashboard periódicamente. Acá nosotros pues podemos escoger el valor en segundos que nosotros queramos. Aquí como es un demo, pues queremos que sea rápido, entonces le vamos a poner un segundo. Y así como esta variable, pues yo coloqué, si ustedes se dan cuenta acá, otras variables como la humedad del suelo, la humedad relativa, la luz, relé 1, relé 2 y la temperatura. Ok, entonces recuérdense que en Setup, aquí en Things, es donde nosotros definimos todas esas variables que vamos a estar mostrando su valor en el dashboard, y también hacemos toda esta también definimos la conexión tanto con nuestro dispositivo y con la red a la que nos vamos a estar conectando. Que en nuestro caso, pues aquí ya le definí la red que yo tengo. Solo voy a verificar que sí esté prendida si se está prendida la red, y bueno, entonces acá tengo. Aquí en el Sketch, pues recuérdense que es el programa, perdón, el IRE o el editor en línea que nos permite pues programar al Carrier. Algo que se me había olvidado decirles es que los sketches se pueden trabajar aquí, pero también podemos abrirlos en el editor completo de Arduino Create. Entonces, si no les gusta esto que está acá, porque bueno, o sea, cuando programamos, pues cada quien tiene sus gustos a la hora de programar. A mí me encanta el IDE offline, el IDE no de la nube, pero este IDE también, pues también está bien bonito, y ustedes pueden programar acá. Y bueno, solo se los quería mencionar porque ahí se me había olvidado eso de mencionárselos. Entonces voy a cerrar acá y me voy a quedar acá. Entonces acá, ¿qué es lo que hice en este código? Pues de entrada, lo que hice fue, otra vez, solo recordándoles a todos y todas, mandé a incluir todas esas librerías que me van a servir para manejar la carrier. Definí algunas variables que también son de mi interés. En este caso hay 3 variables ahorita que quiero que manejemos.
la variable que nos va a permitir conectarnos al sensor de humedad del suelo y el estado de los relés, que puede ser on o off. ¿Ok? Entonces tengo estas variables y bueno, acá tenemos ya el código. Entonces primero tenemos la función de inicialización, que estas primeras líneas de código lo único que nos permiten es inicializar el puerto serial y con ello nos permite tener una comunicación serial con la tarjeta. Luego acá lo que tenemos son 3 líneas de código que inician la conexión de la tarjeta con el IoT Cloud de Arduino. Y estas 2 líneas de código que están acá pueden ser pueden ser un poco confusas, pero básicamente lo que hacen es que nos permiten tener un feedback en el puerto serial de lo que está ocurriendo respecto a la conexión de la tarjeta con el IoT Cloud. Entonces, con estas líneas de código nosotros podemos tener mensajes de error o también mensajes de que se logró conectar y demás. Entonces, podemos dejar estas 2 líneas de código, las podemos comentar, pero siempre pues yo creo que es bueno tenerlas ahí para tener una idea de qué es lo que está pasando en términos de la conexión, si se logró conectar, si no se logró conectar, etc. Y luego esto que está acá, lo que nos hace es que es lo que hace la conexión con el IoT Cloud y lo que forza a que tengamos esa conexión sí o sí antes de poder pasar al ciclo principal. Si no nos logramos conectar al IoT Cloud, entonces simplemente no vamos a poder hacer nada. O sea, únicamente conectados vamos a poder hacer algo. Y esto pues es una práctica que se hace, o sea, en dispositivos de IoT que necesitan estar conectados, pues se hace, ¿verdad? O sea, lo que queremos es que estén conectados al Internet para poder enviar datos y si no están conectados, pues no se conectan y entonces tenemos una idea de qué es lo que está pasando. O podemos tener una idea de que no están conectados y que pues, están ocurriendo problemas. Y bueno, por último, estas 2 líneas de código que se recuerdan que yo ahorita no estoy usando el case, perdón. Entonces, simplemente le tengo que decir al hardware que no está el case conectado. Entonces, acá. Y por último, la inicialización del carrier, que con eso lo que hacemos es inicializar todos los sensores y todas las funcionalidades que tiene el carrier. Y bueno, luego de eso, lo que se hace siempre en el loop principal es que inicialmente con este Arduino Cloud.update, lo que vamos a hacer es una actualización de todas las variables, todas estas variables que definimos acá. Entonces, con este .update, hacemos una actualización del valor, perdón, aquí está aquí abajo, con este .update hacemos esa actualización de todas esas variables. Entonces, cada vez que repetimos el loop, estamos actualizando las variables automáticamente en el IoT Cloud. Y luego de hacer esa actualización, entonces ya pasamos a hacer el código, cuando ya tenemos las variables actualizadas, entonces hacemos en el código lo que requiera cuando esas variables cambien de estado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá esta serie de ciclos if, que lo que hacen es simplemente verificar el estado de estas variables, que son relay 1 y relay 2. Y si el estado es true, entonces lo que hacemos es cambiar el estado de los relés en el hardware y los energizamos. Entonces, aquí, en estos ifs, estamos energizando o no, dependiendo del valor, del valor del relay 1 y relay 2. Ahora, tal vez aquí me voy a parar un poquito solo para que se entienda cómo así relay 1 y relay 2. O sea, tal vez eso puede estar generando un poco de confusión. Pero si nos vamos aquí voy a ir al dashboard que creé, solo que cargue un ratito. Si se dan cuenta acá, ahorita no está conectado, ahorita no lo tengo conectado porque hice una modificación, pero si se dan cuenta acá, yo tengo aquí un slider que se llama relé 1 y relé 2. Entonces, este slider es esta variable que está acá, relé 1 y relé 2. Entonces, yo lo que estoy haciendo en el dashboard es cambiar a false, que sería off, y a true, que es on. Entonces, dependiendo de cuál sea el valor en el dashboard, entonces yo voy a venir acá y pues lo prendo o lo activo o no lo activo. Y eso es para
los dos relés. Ahorita vamos a manejar los dos relés. ¿Ok? Y luego de manejar aquí los relés, pues lo que tengo yo acá es, hice una lectura del sensor de luz. Recuérdense que el carrier tiene un sensor de luz embebido o integrado, que es un sensor de luz bien sofisticado. Puede no solo sensar luz, sino también colores. O sea, colores en el espectro RGB. Y a lo que quiere decir luz es que puede sensar, por ejemplo, el valor en lúmenes de la luminosidad de un ambiente. Entonces, ahorita queremos ver la luz. Y luego, pues esto que ustedes ya conocen, que es la temperatura y la humedad. Y por último, recuérdense que aquí tenemos que hacer ese cambio, que es humedad relativa. Y listo. Solo voy a borrar esto que está acá porque lo vamos a ver más tardecito. Solo para correr aquí rápido el programa. Y bueno, voy a probarlo acá. Solo lo voy a verificar y para mientras voy a responder un par de preguntas. No sé si por ahí tienen preguntas o dudas. Sí, por aquí preguntaban que si el sensor de humedad se coloca uno por planta o cómo se coloca si son varias. Eso depende muchísimo de las plantas, del suelo, de muchas cuestiones relacionadas con la agricultura. Pero, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, muchas veces me topé que dependiendo del tipo de plantación, habían o sea, podías colocar un sensor de humedad por hectárea o tenías que conectar 100 sensores de humedad por hectárea. Entonces, todo va a depender de lo que estés manejando. Pero si son plantas normales, yo creo que sí sería uno por planta. Pero creo que ahí, no sé si hay alguien aquí que sea agricultor o algo por el estilo, creo que tendrá una mejor idea acerca de eso. Uy, tengo aquí un error, vamos a ver. Se puede arreglar acá. Relativa. Float. No sé si tienen más dudas o preguntas. A ver, vamos a revisar si hay otra por ahí. Creo que ya contestamos todas las demás. Sí. Solo voy a conectarme. Ahí está. Ya debería estar conectado. Y veamos. Ahorita se conectó. Solo esperamos un momento a que... Ah, sí, ya se conectó ahora sí. Sí. Me gustan tus nombres de tus redes haciendo alusión al Señor de los Anillos. Me encanta. Aquí Edison nos dice que también depende de la inclinación del suelo y de las características del suelo. Si en un área tiene suelos arcillosos y rocosos, las condiciones cambian en pequeños espacios. Ahí está. Buenísimo. Es Edison. Buenísimo. Voy a meterme aquí al dashboard a ver si ya está. Ujú. Aquí. Entonces ustedes pueden ver ahí que ya está moviéndose y solo vean ahorita qué es lo que pasa si muevo el slider ahorita al relé 1. No sé si se escucha. Sí, Y sí. también se mira el LED aquí. Ustedes pueden ver el LED. Se enciende, se apaga. Y entonces todo esto está ocurriendo en tiempo real. Bueno, tiempo casi real. Entonces, bueno, aquí lo que nos hace falta es conectar el sensor de humedad. No lo tengo conectado, entonces lo voy a conectar rápidamente. Y solo en un momento. Está conectado a 5. Vamos a irnos a los things.
Mientras también por acá nos preguntan que hasta cuántos sensores de humedad se pueden controlar al mismo tiempo. Em, uy, tiempo, ¿cuánto? Bueno, dependiendo del tipo de sensor que sea, pero en este caso podríamos controlar, bueno, con el conector group tenemos dos conectores group y eh, serían siete sensores, porque tenemos 7 pines analógicos. Entonces, si nuestro sensor es analógico, podríamos conectar hasta 7. Pero, ojo que hay técnicas electrónicas para poder aumentar la capacidad que tenemos en cuanto a pines de entrada y de salida. Entonces, nosotros podríamos hacer una interfaz ahí electrónica que nos permita, por ejemplo, con un multiplexor, podríamos tener un montón de entradas, podríamos tener un montón de sensores conectados a una única entrada. Entonces, creo que ahí, así de entrada, a este kit solo serían 7. Pero si jugamos un poco ahí con los circuitos electrónicos, podrían ser bastantes más. Ok. Perfectísimo. Aquí tengo el dashboard y veamos. Entonces, se recuerdan que pues ya tenemos esto y lo que nos faltaba era la humedad del suelo, ¿verdad? Entonces voy a agregar aquí, solo que no recuerdo que la humedad del suelo, solo voy a regresar aquí, recuerdo el sketch que era lo que habíamos hecho acá, la humedad del suelo. Ah, bueno, sí, eso se me había olvidado explicarles. La humedad del suelo, este es un sensor que estamos leyendo un valor analógico, o sea, estamos leyendo un pin analógico nos está indicando qué tanto está cambiando la capacitancia o no. Entonces, cuando hacemos lecturas analógicas, recuérdense que una lectura analógica a través de uno de los pines analógicos de Arduino lo que hace es que nos convierte un valor analógico, que un valor analógico quiere decir un valor que tiene infinitos valores, a un valor digital, que es un valor discreto que tiene valores limitados, o sea, que tiene valores finitos. Entonces, nosotros estamos leyendo valores con el pin analógico que se encuentran entre 0 y 1024. Entonces, para eso utilicé la función map, que lo que hace la función map es mapearme, literalmente, como dice su nombre, valores que están entre 0 y 1023 o entre 1 y 1024, eh, a valores que están entre 100 y 0, que va a ser 100 y 0%. Recuérdense que entre menos, entre menor sea el valor que le damos en el pin analógico, mayor es la humedad y conforme va creciendo es menor. Entonces, solo se los menciono para que aquí cuando vean este 100 y este 0, pues quede ahí claro qué fue lo que hice. Entonces, tengo una variable que se llama humedad suelo y bueno, entonces me voy a ir al dashboard y acá lo que voy a hacer es que voy a agregar, se recuerdan que aquí es muy fácil en el dashboard, simplemente pues nos vamos aquí, agregamos y voy a agregar un porcentaje. O sí, vamos a agregar un percentage, o si quieren no sé qué quieren, un percentage, un gauge. Vamos a agregar un porcentaje. Porcentaje, sí, porcentaje. Humedad planta. Voy a colocarle humedad planta y voy a linkear la variable que en este caso es la humedad suelo. Ok, y listo. Y va a mover, se recuerdan que podemos mover muy fácilmente acá, podemos colocar lo que nosotros querramos y voy a colocar esto acá. Listo. Y entonces acá ya tenemos, voy a ver si le echo un poquito de agua o no. Creo que ahí no está cambiando esto. Y solo déjenme revisar el código. Tal vez yo tengo algo aquí que está mal en el código. Pero antes de pasar a revisar el código y a dejar unos minutos en lo que reviso el código, si tienen dudas o tienen comentarios,
Aquí nótese que tienen ustedes la posibilidad de hacer, por ejemplo, con este demo, es un demo que podría trabajarse muchísimo, por ejemplo, para hacer un invernadero o algún tipo de aplicación que esté relacionada con la agroindustria. Entonces, por ejemplo, acá nosotros lo que podríamos hacer es que podríamos tener conectados a los relés, podríamos tener conectadas bombas de agua, y entonces cuando la humedad de la planta sea muy baja, entonces automáticamente podríamos mandar a encender esas bombas y que rieguen nuestras plantas. Y también eso lo podríamos hacer automáticamente, pero también si nosotros estamos revisando constantemente nuestro dashboard y nos damos cuenta de que la humedad está muy baja, nosotros también podríamos hacer ese cambio, o sea, podríamos mandar a encender las bombas de forma remota. Y así como podemos ver la humedad del suelo, podríamos ver muchísimas otras variables que también son de interés eh, para nosotros, ¿verdad? Entonces voy a pasar SolarThing rápido y si tienen dudas ahorita, por favor. A ver, por aquí tenemos alguna que ¿cuál es el ciclo de vida de un sensor de humedad o si se requiere de algún cuidado específico para que nos dure más? Pues este tipo de sensores en particular, yo por experiencia les digo que no aguantan más de 3 a 5 años. Hay fabricantes de sensores que son industriales, que son un poco más como, su construcción es bastante más robusta. Hay fabricantes que ofrecen hasta 10 años. Pero particularmente con este sensor, yo creería que entre 3 y 5 años debería ser su vida útil, pero también todo va a depender del suelo y de las características de los suelos en los que se encuentra el sensor, porque ciertamente hay suelos que son más corrosivos o menos corrosivos, hay ambientes que son más duros, hay ambientes que no son tan duros, entonces todo ese tipo de cuestiones afecta al final. Entonces, creo que también otra recomendación sería cada cierto tiempo habría que revisar el sensor y darle mantenimiento, limpiarlo bien, limpiar los contactos eléctricos. Y también algo que se puede hacer, que yo he hecho particularmente, es que en Amazon o en alguna tienda en línea, eh, la tienda en línea de su preferencia, aquí en Guatemala no tenemos Amazon, pero venden un conforma o coating que se le llama, entonces eso se puede poner acá a los chips y eso ya los impermeabiliza. Y ya con eso sube ¿cómo se llama? El tiempo de vida muchísimo. Perdón, es que me emociono con todos estos temas y hablo mucho. No, está muy bien, así todos aprendemos más. Sí, solo, ¿qué era lo que iba a ver? Solo voy a mandar a hacer unos prints para ver si está pasando o no está pasando. Y también algo que voy a hacer es, solo voy a conectar el sensor de luz para ver si eso también está funcionando o no está funcionando. Ok, aquí ya estoy conectado al Arduino IoT Cloud. Y voy a agregar acá, ¿se recuerdan que teníamos también el sensor de luz? Que el sensor de luz voy a colocarlo como un valor, solo para utilizar distintos luminosidad, la vamos a poner acá. Y la variable es luz. Ok, entonces ahorita tengo una luminosidad de 9. Acá. Uy. Perdón, lo siento. Todavía no. Ah, ah, ah. Está vivo ese dashboard. Lo voy a dejar ahí mejor, lo siento. No sé si tienen más dudas ahorita por el momento. Aquí preguntan ¿qué sensores de suelo me recomiendan para un proyecto de uso rudo? Uh, pues hay muchísimas, hay varias empresas. em, hmm,
ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Sí, pero es algo que pueden como googlear, ¿no? Y encontrar. Sí, es algo que pueden googlear. Ah, bueno, la luminosidad sí está funcionando. Se dan cuenta que aquí lo que, no sé si miran el valor de luminosidad, que ese también sería un valor importantísimo Ujú. dependiendo para agroaplicaciones. Entonces no ven si ahí que la luminosidad está cambiando y lo que pasa es de que tenía el carrier justamente, o sea, el sensor de luz estaba tapado. Pero ahorita vean que lo pongo viendo hacia mi ventana y vean el valor de luminosidad que ya se elevó muchísimo. Entonces todo esto está ocurriendo en tiempo casi real. ¿Ok? Y ahí lo volví a poner. Solo voy a poner aquí, sketch. Tengo el A5, sí está conectado en el A5. Ok. No sé si tienen más dudas o comentarios. A ver si, bueno, aquí nos preguntan que si puede haber integración con sensores de otro tipo. Sí, sí, totalmente. Recuérdense que el Carrier tiene disponibles tanto, y bueno, el Maker 1010 tiene disponibles sensores digitales, sensores analógicos, también pines que tienen comunicación, que pueden tener comunicación I2C y también serial, SPI. Entonces, se pueden hacer integraciones con muchos tipos de sensores distintos. Ujú. Y por acá también nos preguntan que si se pueden instalar varios sensores en distintos lugares del terreno y poder promediar la humedad. Sí, ahí en ese caso hay muchísimas, ¿cómo se llama? Hay muchísimas formas de resolver un problema, no hay una única solución, pero como les digo, todo depende de la aplicación. Eh, ah, Creo que habría que eh, estudiar cada una de las aplicaciones ¿cómo se llama? Individualmente. Pero sí podría hacer, se puede hacer. Solo aquí lo que está pasando es que no me está actualizando lo del setup. Entonces ahorita vamos a ver si ya lo actualizo. A ver. Ah, sí, ya sé por qué está pasando esto. Estaba pasando porque tenía dos abiertos. Ok, ahora sí ya debería de. Entonces, aquí sensor humedad. Vamos a ver al otro lado. Ahora sí. Ok. Vamos a ver si ahí sí ya conecta. Todos los sensores son compatibles, no importa que sean de diferentes fabricantes. No, porque es que al final los sensores utilizan los mismos protocolos de comunicación. Entonces, probablemente sí, la construcción es distinta, pero si al final tu sensor utiliza, por ejemplo, I2C, que es un protocolo de comunicación digital, entonces te puedes comunicar con ese sensor. Perfecto. Y sí, o sea, la forma de comunicarte y de la interfaz con los sensores
es la misma. Mm. Y solo habría que jugar un poco con ello, porque los fabricantes pues sí cambian un poco las características de esas, de la comunicación, pero no debería ser un problema realmente. Súper. Entonces, se recuerdan que en la clase pasada todo esto, esto no salía, sino a nosotros en el webinar pasado solo nos salía Connected to Rivendell. Pues todo esto son esos mensajes que les dije en el setup que podemos habilitar o deshabilitar. Y nos sirven bastante para saber ahí las características de la red y cómo nos estamos conectando y demás. Entonces ahí ya está conectado al IoT Cloud, veamos el dashboard. Veamos si cambió la humedad de la planta. Tal vez pueda echarle agua y les digo. Tal vez solo no está tan... Aunque sí está un poco húmedo. Está sedienta esa plantita. Sí. Pues, Bueno, pero ahí estamos viendo de todos modos cómo va cambiando la luminosidad, cómo va cambiando en tiempo real también ahí en el dashboard. así es. Ah, bueno, lo que no había visto era también el tipo de... Sí, ya sé cuál. Pues solo voy a modificar esta variable, que esta es un número entero. Perdón. Ah, para la humedad, sí, en porcentaje. También la nube es compatible con LoRa. Acá nos Lora. Sí, pregunta Javier. sí, sí, sí. Sí, justamente. Actualmente la nube es compatible con LoRa, con el gateway de Arduino. Ok. Ahí va actualizando. Se tarda un poquito, pero Sí, ya. ahí está. Entonces lo voy a mandar a quemar y ahora sí ya. Ujú. Mira, te voy a hacer una pregunta muy interesante. Esta es más opinión, ¿eh? Nos pregunta Alirio eh, que si Arduino solo es bueno para estudiar, que si en la vida real se debe buscar un electrónico o una empresa especializada. Eh, hmm, esa es una pregunta que me hacen muchísimo. Y me hacen muchísimo porque, ¿cómo se llama? Yo hago todo con Arduino prácticamente. Mm, Entonces, pues mi opinión es la siguiente. Yo creo que con Arduino se puede hacer de todo, o sea, de todo. No, no es necesario, no, no, no es necesario realmente acudir a otras empresas. Arduino tiene todas las capacidades para poder hacer lo mismo que hacen otras plataformas y otras empresas. Eh, y yo les pongo el ejemplo de que pues, en la universidad donde yo trabajo y en la investigación en la que yo trabajo, y hicimos un satélite, un nanosatélite, y ese nanosatélite funcionó y se fue, está en órbita y funcionó durante 7 meses. Y dentro de ese satélite habían 3 microcontroladores funcionando con Arduino. Y los programamos utilizando el IDE de Arduino y desarrollamos todo utilizando el IDE de Arduino. Entonces creo que si se puede hacer un satélite, creo que se puede hacer cualquier cosa. Em, Tal vez el problema es que la gente no sé, creo que no valora Arduino porque tal vez es una interfaz como muy sencilla, sí, muy sencilla, muy básica, pero es que justamente ese es el principio de Arduino, que esto sea sencillo, que no sea difícil y que no requiera
que tengamos que estudiar 5 años de ingeniería o pasar 10 años leyendo la hoja de datos de un microcontrolador para poder utilizar. Yo creo que sí es, ¿cómo se llama? Sí es una plataforma suficientemente poderosa para hacer cualquier cosa. Incluso ahorita está la sección Pro, ¿verdad, Roxana? Arduino Pro. Sí, claro, eso es lo que iba a agregar a lo que estaba diciendo José Antonio, que Arduino tiene 3 verticales, la vertical educativa, que tenemos kits como estos, la vertical Maker y la vertical Pro, donde hay otro tipo de placas, donde puedes hacer otros proyectos más relacionados a la industria. Pero sí, es lo que dice José Antonio, que lo que quiere Arduino es que estas tecnologías sean fáciles de usar para quien sea. Y también es bastante flexible para los que ya son más experimentados. Entonces, pues puede ir, tiene ese gran rango de amplitud. Sí, no sé si tienen más dudas o preguntas. Sí, los valores que sensa el sensor de luz son lúmenes. Así es. Sí. Ujú. Perfecto. Ok. No sé cómo estamos de tiempo, si quieren que pasemos rapidito al de PIR. Sí, ya nos pasamos un poquito, pero bueno, ya vimos bastante bien la idea de cómo funciona el sensor de humedad y con la integración con la nube. Ya vieron que el sketch, cuando José Antonio pone las variables, les genera una parte del sketch. Y pues ya pueden controlar el dashboard como ustedes quieran, lo pueden modificar. Y acuérdense que también pueden compartir el dashboard, pueden compartir su sketch con pues con quien quieran. Eso también está súper útil. Sí, no sé si tienen algunas últimas dudas, si no, A ver, sí, una última por acá. ¿Qué tan exactos son los sensores de lo qué que tan estamos exactos. revisando? Ujú. Eso va a depender muchísimo respecto a qué estés comparando la exactitud. Ciertamente no son sensores que vengan calibrados o que vengan certificados por algún tipo de organización o algún tipo ¿cómo se llama?, de norma. Pero eso no quiere decir que los sensores pues se puedan, o sea, que se pueda trabajar con los sensores para calibrarlos de alguna forma. Y justamente creo que esa es la parte más interesante cuando uno juega con sensores, esa parte de la calibración. Y para eso hay que jugar bastante con los sensores, hay que tomar muchísimas mediciones y demás. Entonces, o sea, de entrada puede que no sean muy exactos, pero eso también va a depender de nosotros. Eso es algo con lo que nosotros realmente podemos jugar. Perfecto. Sí, no sé A ver, si. aquí ahora sí la última pregunta, que en caso de requerir colocar un sensor a mayor distancia de Arduino, ¿cuál sería el máximo de distancia posible? Eso depende del protocolo de comunicación, eh, porque, por ejemplo, si son señales analógicas, podríamos estar hablando de varias decenas de metros. Bueno, depende del valor analógico. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de protocolos digitales de comunicación, por ejemplo, serial, I2C, SPI, ese tipo de protocolos sí está restringido en cuanto a la distancia, son unos cuantos metros. Si no estoy mal, por ejemplo, I2C no puede ser más de 2 metros, si no estoy mal. Entonces ahí lo que se hace es que hay estrategias para poder expandir ¿cómo se llama? Esa distancia. Hay circuitos especializados que nos permiten expandir o podríamos considerar la opción de utilizar protocolos inalámbricos como LoRa o podría ser Bluetooth o podría ser Wi-Fi o cualquier otra cuestión. Perfecto, bueno, pues esa ya, creo que ya respondimos a todas las preguntas, así es que ya estamos listos por la sesión del día de hoy. Y Así. bueno, acuérdense entonces que les va a llegar un correo con el enlace de la grabación de este webinar número 3 y los otros 2 por si se los perdieron o si no los pudieron ver. Ahí van a poder checar los 3. Y también recuerden registrarse para la sesión que viene del próximo martes donde vamos a hablar de las APIs. Y
Ya va a ser la cuarta sesión de la quinta, entonces nos faltan 2. Y ya saben que si tienen cualquier pregunta, cuando se registran, ahí viene mi correo. Entonces, cualquier pregunta que tengan, ahí con todo gusto nos la hacen llegar. Y también si están interesados en el kit o en cualquier otro kit de Arduino, en ese correo que les mandamos, ahí viene también el enlace para que vean los paneles educativos locales, bueno, en su país. Entonces, ahí lo pueden revisar. El registro, para registrarse, chequen las redes sociales de Arduino en Facebook, ponemos unos posts con la descripción del webinar y el enlace de registro. Y también ahora cuando les digo que les mando el link con la grabación, ahí viene también el enlace para registrarse al próximo. Entonces, cualquiera de las dos, en Arduino o en el enlace que les voy a mandar, ahí viene todo. Así es que muchas gracias por unirse el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo lugar para aprender más cosas. Gracias, gracias José Antonio. Gracias a todos y un saludo. Cuídense bastante. Cuídense, hasta luego.